Saludos, somos el grupo número 4 y en este video vamos a presentar nuestro informe sobre el proyecto del componente práctico, sobre el análisis de ventana en movimiento bajo el efecto de un peso conectado mediante una polea. Tenemos nuestra tabla de contenido en la cual tenemos el ejercicio propuesto, objetivo general, objetivos específicos, el marco teórico, el procedimiento, tabla de costos de los materiales utilizados, los cálculos teóricos, cálculos computacionales, los cálculos de errores, los resultados, el análisis de resultado, las capturas del software, en este caso MATLAB, las conclusiones, la dirección del video, de este video, los anexos y la bibliografía. El ejercicio propuesto, un panel de 200 por 250 milímetros y 20 kilogramos de masa se sostiene mediante bisagras a lo largo del costado AB. El cable CDE que se une al panel en C y que pasa sobre una polea pequeña en D sostiene un cilindro de masa M sin considerar el efecto de la fricción. Use software para calcular y graficar la masa del cilindro correspondiente a la posición de equilibrio para los valores de teta desde 0 hasta 90 grados, con incrementos de 10 grados. Utilice incrementos menores apropiados para determinar el valor de teta correspondiente a la posición de equilibrio cuando M es 10 kilogramos. Nuestro objetivo general es analizar el equilibrio de un sistema mecánico compuesto por un panel articulado y un cilindro suspendido mediante un cable, determinando la relación entre la masa del cilindro y el ángulo de apertura del panel, mediante el uso de herramientas computacionales para graficar y encontrar la posición de equilibrio del sistema. Nuestros objetivos específicos son cinco. El primero es modelar el sistema mecánico del panel, bisagras, cable y cilindro, identificando todas las fuerzas que actúan sobre los elementos en equilibrio. El segundo es aplicar principios de estática para establecer las ecuaciones de equilibrio necesarias que relacionen el ángulo θ con la masa del cilindro. La tercera es implementar un modelo computacional en software como Python o MATLAB, en este caso MATLAB, para calcular la masa del cilindro que mantiene el equilibrio del sistema en función del ángulo θ. 4. Generar una gráfica que represente la relación entre el ángulo de inclinación del panel y la masa del cilindro necesaria para mantener el equilibrio. Y 5. Determinar con precisión el ángulo θ correspondiente a una masa del cilindro de 10 kilogramos, utilizando incrementos pequeños para refinar el análisis numérico. En el marco teórico tenemos que en este análisis de sistemas mecánicos, el equilibrio de cuerpos rígidos constituye una herramienta esencial para comprender el comportamiento de estructuras y mecanismos en condiciones estáticas. En el equilibrio de un cuerpo rígido, sabemos que un cuerpo rígido está en equilibrio mecánico cuando no varía su momento lineal ni su momento angular en un instante dado. El equilibrio de los cuerpos rígidos se puede clasificar como estático y dinámico. También tenemos el momento de una fuerza intenta provocar un desplazamiento o deformación en el cuerpo sobre el que se aplica. En este caso, la fuerza actúa sobre el objeto y su estructura a cierta distancia, mediante un elemento que traslada esa acción de esta fuerza hasta el objeto. A la distancia de la fuerza al punto de aplicación se le denomina brazo. En el diagrama de cuerpo libre, sabemos que un diagrama de cuerpo libre es un boceto de un objeto de interés despojado de todos los objetos que lo rodean y mostrando todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En el procedimiento, en la selección de materiales y diseño del prototipo, escogimos los materiales para desarrollar el proyecto en función del peso y nuestra disponibilidad económica, concluyendo que la mejor opción sería madera por su facilidad al ser manipuladas con objetos como tornillos, clavos y pernos. En los cortes y las uniones definimos las medidas de la pared, el suelo y el techo en base al ejercicio del proyecto propuesto, concluyendo en que la pared va a ser de 40 por 30 centímetros y el techo y el suelo serán de 35 por 25 centímetros. También que en la pared existirá una ventana de 20 por 15 centímetros, proporcional a las medidas del problema. Luego en el montaje de la ventana con la polea y el peso, se ubicó la polea en el techo a una distancia de 15 centímetros de la ventana, proporcional a la distancia del ejercicio. Y el mismo tipo de gancho que se ajustó en la ventana se ajustó en la polea. Un peso se amarró a la cuerda para simular el movimiento que busca el ejercicio. Aquí tenemos la tabla de costos de los materiales utilizados, que nos dio un total de $17,97. Y para los cálculos teóricos tenemos el momento por el peso del panel, en el que hacemos un momento en el panel y luego realizamos el momento por el peso suspendido, igualamos las ecuaciones y nos sale que la masa va a ser igual a 10 kilogramos, como nos dice en el ejercicio propuesto. En los cálculos computacionales empezamos definiendo los parámetros para los cálculos necesarios en el ejercicio. Definimos el peso, la gravedad y todos los puntos en los que estarán los pesos. También que el ángulo θ irá de
0 a 90 grados de 10 en 10, como dice en el ejercicio. Luego, mediante un bucle o lazo, ubicamos un parámetro que va a corresponder a cada valor del ángulo y procedemos a calcular la masa para cada valor y con ayuda de las ecuaciones de equilibrio estático. Registramos los datos obtenidos en el lazo y los graficamos para obtener el valor de la masa dependiendo del ángulo de inclinación de la ventana. Luego, obtenemos la gráfica y el resultado TXT diciéndonos que la masa de 10 kilogramos va a estar aproximadamente en 70 grados. Podemos apreciar que el ángulo necesario para que la masa sea 10 es de 70 grados, así como también que la masa aumenta exponencialmente dependiendo del ángulo de inclinación. En los cálculos de los errores, tenemos que el ángulo para que la masa sea 10 kilogramos, teóricamente es 70, pero en nuestro proyecto nos dio 55. Entonces tuvimos un error de 21,43%. Como resultados, tenemos que a través del desarrollo computacional que se realizó en la plataforma de MATLAB, se determinó la relación entre la masa y del cilindro suspendido y el ángulo de inclinación del panel, bajo un modelo ideal sin fricción. Los resultados obtenidos muestran que a medida que el ángulo θ aumenta, la masa requerida para mantener el equilibrio también debe aumentar. Se evidencia que para valores bajos de θ, la masa calculada puede llegar a ser negativa, lo cual no es físicamente posible, ya que un cable no puede aplicar una fuerza de compresión. Esto indica que existe un rango angular mínimo a partir del cual el sistema puede funcionar correctamente. Utilizando la simulación se calculó con precisión el valor de θ correspondiente a una masa de cilindro de 10 kilogramos, encontrando un resultado teórico aproximadamente 67,39 grados. Como análisis de resultado, tenemos que el desarrollo del proyecto permitió comprender de manera profunda el comportamiento de un sistema en equilibrio, sometido a condiciones geométricas y físicas específicas. A través del análisis computacional realizado en MATLAB, fue posible obtener una relación clara y coherente entre la masa del cilindro y el ángulo de inclinación del panel. Uno de los aspectos más destacables del trabajo es que no se presentaron dificultades mayores durante la construcción de la maqueta, lo que permitió avanzar con fluidez en todas las etapas del proyecto. La fabricación de la maqueta, la implementación del mecanismo con cable, polea y cilindro, así como la sujeción del panel mediante bisagras, se desarrolló de manera ordenada y con buenos resultados. Además, la maqueta final se comportó de manera coherente con las predicciones obtenidas mediante el software, permitiendo validar en gran parte el modelo matemático planeado. Como podemos observar las capturas del software de MATLAB, podemos ver el código que nosotros utilizamos para poder determinar los valores que queríamos desde un principio y poderlos llevarlos a la maqueta final. Y como conclusión de este proyecto, tenemos que la realización de este proyecto presentó una experiencia integral que nos permitió aplicar conocimientos teóricos de la mecánica vectorial en un caso concreto, abordando desde el análisis computacional hasta la construcción de una maqueta funcional. Desde el inicio, el grupo tuvo una idea clara de lo que se debía hacer, lo cual facilitó la organización del trabajo y correcta distribución de las tareas. La maqueta construida funcionó de acuerdo con nuestras expectativas, no se presentaron inconvenientes mayores durante su armado y ajustes, lo que refleja un buen nivel de preparación y planificación previo. El sistema respondió de forma estable, replicando el fenómeno estudiado y permitiéndonos comprobar en la práctica lo que previamente habíamos modelado en el entorno digital.